Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de la última noticia sobre el grupo Renault que va a impactar prácticamente pues a todas sus marcas, las cuales entre ellas, como bien sabéis, está Dacia. Y es que desde Rusia se confirma Renault ha vendido sus participaciones a Lada por tan solo un rublo. Obviamente estamos hablando de que esta venta es un poco simbólica, ya que Renault tenía el 67% de las acciones de Autobad, grupo al que pertenece Lada, y estas acciones llegaron a costar 2.200 millones de euros hace 6 años. El comprador ha sido el instituto científico ruso conocido como NAMI, y esto se debe a que la otra parte, que tenía digamos ese 32%, es la compañía Rostec, pero debido a las sanciones actuales que ha impuesto Rusia, esta marca, digamos esta parte de la compañía, no podría comprar la otra parte, ya que sería venderle las acciones a uno de los oligarcas de Putin, cosa que obviamente no se vería con buenos ojos. En cuanto a cómo esto puede afectar a la propia Renault, recordemos que Renault es la socia mayoritaria de Lada y que también tiene propias fábricas allí en Rusia. Y es que si sumamos todas las ventas que os indico en el vídeo que aparece aquí ahora, Rusia es el segundo país más importante para el mercado y para todo el grupo Renault en volumen de ventas. La marca Dacia también se ve directamente afectada por todo esto. Y es que Dacia suministraba la mayoría de los componentes mecánicos y parte de ellos de piezas también para botones y todo esto para los vehículos actuales de Lada e incluso obviamente de Renault. Aparte que también estaba previsto, como os indiqué también en un vídeo anterior, que el nuevo Duster y el Niva fuesen casi el mismo vehículo, al igual que también lo sería el Bigster o el modelo resultante del Bigster y un nuevo Lada Grand Niva. Aparte de esto, decir, como ya os indiqué en un vídeo anterior, Renault ha invertido muchísimo últimamente en el país ruso, por lo que todas estas inversiones para avances, para nuevos modelos, prácticamente pues no les va a servir de nada. Por ahora, ni la propia marca Renault, ni siquiera el gobierno francés, que también pues, es un gran accionista de esa marca francesa, han dado ningún tipo de explicación al respecto. También se sabe que habría una posible opción de recompra si todo esto se estabiliza, si se vuelve medianamente a la normalidad. Renault tendría desde ahora unos 5 o 6 años para poder volver a recomprar eso que ha vendido por ese valor, como os digo, simbólico de un rublo. Esto también afecta a todos los modelos futuros que se iban a desarrollar en Rusia. Uno de ellos pues era el actual, el nuevo Renault Sandero, el Renault Logan, que os mostré también un vídeo hace poco, del cual modelos que ya estaban casi finalizados y por ahora pues no se van a poder llevar a cabo. Eso sí, en esta parte Renault puede vender estos vehículos en otros mercados como lo sigue haciendo hasta ahora, modelos de Dacia que llevan la insignia de Renault, ya bien sea en Turquía, en Latinoamérica y en otra serie de países. Por parte de Lada ya han confirmado que van a lanzar una versión simplificada del Lada Granta, modelo que casi iba a desaparecer dentro de poco, e incluso el Lada Niva Legend, es decir, el Lada Niva de toda la vida, igualmente se va a seguir produciendo. Pero eso sí, van a tener que prescindir de algunos componentes de seguridad, algunos componentes de tema de emisiones, ya que estas piezas procedían en gran parte desde fuera de Rusia. Por otra parte, el nuevo Lada Vesta ha sido paralizado por falta de componentes, y es que depende en gran mayor parte de Rumanía. Desde Rumanía se importaban motores, caja de cambio, electrónica, mandos y botoneras necesarios para este tipo de modelos. Con lo cual, la marca rumana también va a tener ahí una serie de pérdidas por no poder vender y exportar este tipo de componentes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os traigo las últimas noticias. Y una pregunta que tengo para ti. ¿Cómo crees que esto podría afectar aún más al grupo Renault y la marca Dacia? Déjamelo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Dacialízate.